Un Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Bien recordamos que el hombre, el ser humano, es la imagen viva de Dios. Es el ser inteligente y libre. Estas cualidades que lo caracterizan precisamente y lo distinguen del resto de la creación. La libertad que hace al hombre sujeto moral y responsable de sus actos. Tenemos que recordar también las fuentes de la moralidad de los actos humanos. Moral está relacionada con el comportamiento, con la conducta, con la forma de vivir. ¿Y cuáles son las fuentes de esa moralidad de los actos humanos? De aquel ser inteligente y libre. Ante todo, el objeto elegido. ¿De qué se trata? ¿Hacia qué tiende? El fin que se busca o la intención con la cual se quiere alcanzar ese objeto. Y las circunstancias también que van naturalmente interfiriendo en esa acción, en esa búsqueda, en ese camino para lograr aquello. Es decir, el objeto que hemos elegido, el fin que buscamos, la intención para lograr aquello y aquello que naturalmente tenemos para poder alcanzar ese objetivo. La conciencia. ¿Qué nos dice la doctrina de la Iglesia? Concilio Vaticano II. La relación que hay entre la libertad del hombre y la ley de Dios tiene su base en el corazón de la persona, o sea, en la conciencia moral. En lo profundo de su conciencia, dice el concilio, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar, a hacer el bien, a evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. Esta doctrina de la Iglesia nos está entonces centrando en ese tema de la conciencia moral. Para algunos, diríamos, se llama una ley escrita por Dios en lo más profundo de la naturaleza humana. También se le da el nombre de esa voz que nos está invitando a hacer el bien y que nos está apartando del mal. Esa ley que nosotros debemos ciertamente cultivar, debemos formar. ¿Qué es entonces la conciencia? Es
juicio de la razón, por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer o que está haciendo o que ha hecho. A eso le llamamos conciencia moral. Ese juicio de la inteligencia de la razón, esa conclusión a que llega, para reconocer naturalmente la bondad o no de aquello que realiza o piensa realizar, o de pronto ya ha realizado. Con la conciencia moral presente en el corazón de la persona, le ordena en el momento oportuno a practicar el bien, a evitar el mal. Este juicio entonces de la conciencia es un juicio práctico, o sea, ordena lo que el hombre debe hacer o debe evitar. O también es ese juicio que valora el acto ya realizado por él. Es la aplicación concreta a esa convicción racional de que se debe amar, de que se debe hacer el bien, de que se debe evitar el mal. También se habla de la ley natural, que es como una chispa indestructible que brilla en el corazón del hombre. La ley natural ilumina todas las exigencias objetivas y universales del bien moral. Y la conciencia aplica esa ley a cada caso particular. Convierte entonces al hombre en ese sujeto de su actuación. La conciencia formula así la obligación moral a la luz de la ley natural. ¿Cuál es esa norma universal y general? Lo tenemos en los mandamientos, en la palabra de Dios. Esa norma objetiva, universal. Y naturalmente la conciencia debe aceptar y debe reconocer aquella ley y seguir sus indicaciones. También recordemos que la conciencia no es una fuente autónoma, exclusiva, para decidir lo que es bueno o lo que es malo. Al contrario, en ella está grabada profundamente un principio de obediencia a la ley objetiva. Esto es sumamente importante, tenerlo en cuenta, que la conciencia obedece a esa ley objetiva y universal, a esa enseñanza de Dios, a esas verdades del Evangelio. El juicio práctico de la conciencia que impone a la persona la obligación de realizar un determinado acto se manifiesta en ese vínculo de la libertad con la verdad. Pero tengamos muy en cuenta esto: la conciencia como juicio de un acto no está exenta de equivocarse, puede equivocarse. Puede haber una conciencia errónea, equivocada. El hombre siempre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad, como dice el apóstol Pablo. La conciencia debe estar iluminada por el Espíritu Santo. Debe ser pura. No debe con astucia falsear la palabra de Dios, sino debe manifestar claramente la verdad. Por otra parte, el mismo apóstol amonesta a los cristianos diciendo: no os acomodéis al mundo presente, antes bien,
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es esa norma la que va ilustrando nuestra conciencia, la que la va llevando a la verdad y la que evita que caiga en la ignorancia o en el error. Hay varios nombres que se dan a la conciencia y los hemos escuchado. Una conciencia se llama laxa, como cuando que toma las cosas sin mayor responsabilidad, sin mayor seriedad. También se llama una conciencia escrupulosa cuando es tan estricta que, por decirlo, todo le parece pecado, todo le parece malo. Pero como lo acabamos de ver, hay conciencias erróneas, precisamente a causa de la ignorancia o a causa del pecado. Sabemos que el vicio, el pecado, como que va formando una costumbre, va encegueciendo la vista, va taponando los oídos, de tal manera que no acepta la verdad, que no sigue la verdadera norma. La dignidad de la conciencia deriva siempre de la verdad, por consiguiente la dignidad de la persona humana. El Señor Jesús alude también a los peligros de la deformación de la conciencia cuando dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánta será la tiniebla? Con esto nos quiere decir entonces que nosotros tenemos el deber de ilustrar, de formar la conciencia, nuestra conciencia, ese juicio, en la verdad, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la docilidad a la voz del Espíritu Santo. Formar la conciencia es hacerla objeto de una continua conversión a Dios, retorno a Dios. Es buscar incesantemente el bien, la verdad objetiva. Los cristianos, naturalmente, tenemos el magisterio de la Iglesia, que nos va explicando la palabra de Dios, que nos va enseñando el camino del bien, que nos va ayudando a formar esa conciencia. Los cristianos, al formar su conciencia, deben atender con diligencia la doctrina cierta y sagrada de la Iglesia. Esto es sumamente importante, porque Cristo Jesús, al instituir su Iglesia, encargó a sus pastores para guiarlos, para enseñarlos, para explicarles ese evangelio que Cristo vino a traernos, esa buena nueva. De modo que debemos estar atentos a esas enseñanzas de la Iglesia. Por voluntad de Cristo, la Iglesia Católica es la maestra de la verdad, y su misión es anunciar, es enseñar auténticamente la verdad, que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Por tanto, la autoridad de la Iglesia que se pronuncia sobre las cuestiones de morales
no menoscaba de ningún modo la libertad de conciencia a los cristianos. No sólo porque la libertad de la conciencia no es nunca libertad con respecto a la verdad, sino siempre y solo en la verdad, sino también porque el magisterio no presenta verdades ajenas a la conciencia cristiana, sino que manifiesta las verdades que ya debería poseer, desarrollándolas a partir del acto originario de la fe. Esta es nuestra gran responsabilidad y tarea entonces, estar atentos a esa voz de la conciencia, allí en esa intimidad con Dios, y es por medio de la oración, con esa docilidad a la acción del Espíritu Santo, con ese estudio de la palabra de Dios, con esa sumisión, esa obediencia obsequiosa al magisterio de la Iglesia, como vamos formando nosotros la conciencia, y de esa manera no caer en equivocaciones, en errores. Pidámosle al Señor que nos dé entonces esa gracia, esa humildad para escuchar su mensaje, que ilumine nuestra inteligencia, a fin de que podamos comprender ese mensaje de su palabra, y que nos dé la fortaleza para seguir sus enseñanzas. Una persona, como se dice, de conciencia, es una persona que obra con rectitud, con sinceridad, es una persona que busca agradar a Dios en todo, es una persona que hace el bien a todos. Que ojalá todos nosotros vayamos progresando en esta formación de nuestra conciencia, para que seamos fermento en el mundo y luz para todos los que nos rodean. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.